Ahora sí, estamos con Julio Croci, te da la bienvenida. Repito, y no me voy a equivocar, oficial de Políticas y Enlace de la Oficina Regional para América de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Bienvenido, Julio, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias por ¿Todo invitarme. tranquilo? El cargo súper bien. Bien. Sí, soy necochense. ¿Son necochenses? ¿Son nacidos acá? Solo no nací. A la semana me trajeron a Necochea y aquí viví toda Pero mi digo, vida. estaba bien, no sos natural de Necochea. Natural está perfecto, pero me crié toda la vida aquí hasta Necochense por adopción. hasta los 19 años que me fui a vivir a Buenos Aires. Bien. Hagamos un poco el recorrido de tu vida antes de meternos en tu laburo, que me parece algo cuando me dijeron, che, está este hombre aquí, Julio, laburo para la ONU, me dijeron. Qué ampuloso, qué tema complicado, pero muy interesante para poder charlarlo. Me dijeron, pero es de Necochea. Bueno, hagamos el recorrido de tu vida por aquí. Vos nacés en Buenos Aires y a la semana te venís a Necochea. Así es. ¿Colegios donde fuiste? Fui a la primaria en la escuela número 7. Sí. Y la escuela secundaria en la escuela técnica 3. Ok. ¿Qué edad tenés, Julio? Yo tengo 42. 42. Exacto. Y a los 17 me fui becado a Italia porque estudiaba italiano. Sí. Eso me abrió un montón la cabeza y demás. Después volví en el 2002, y ese año fue sabático, bueno, estudiando italiano en Italia. Y yo ya participaba activamente en la comunidad italiana acá en Necochea. De hecho, fuimos los primeros que hicimos la primera fiesta de colectividades, que este año va a cumplir 22 años. Sí. Y muchas otras cosas más. Y cuando volví, decidí estudiar ciencia política en Buenos Aires, en la UBA. Me fui a estudiar allá y allá empecé mi carrera y empecé trabajando en un banco, luego pasé al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Trabajé 5 años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llegando a director general de colectividades. Ok. ¿Tu idea era siempre relacionada a esto o tenías ganas de convertirte en un político y no tanto de gestión? Mira, siempre... Pues son dos cosas, me parece, totalmente diferentes, ¿no? O no, según cómo se mire, porque siempre la carrera política en una mirada general se escinde de lo técnico y lo teórico. Sí. Y en este caso era el camino de la búsqueda de lo teórico desde la carrera e implementarlo en la gestión pública. Y allí empecé, en 2013 llegué a director general de colectividades, un trabajo muy bonito que hicimos con todas las comunidades, varios proyectos hicimos aquí en Necochea desde Buenos Aires. Con lo cosmopolita que es Buenos Aires, ¿no? Digo que Exacto. Ahí te encontrás con un montón de otras colectividades, por decirte, no sé, la colectividad judía que acá en Necochea no existe, Claro. allí tenés de todo tipo de colectividades, ¿no? Había más de 60 comunidades organizadas. Claro. Y bueno, el famoso evento de Buenos Aires Celebra, todas las festividades que hacíamos de comunidades y también trabajar en pos de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Y después de ahí ya pasé al gobierno nacional, como director nacional de diversidad cultural, y ahí trabajaba con migrantes, refugiados, afrodescendientes, comunidad gitana y pueblos originarios. Fue apasionante esos 4 años de trabajo, varios proyectos hicimos aquí en Necochea también, y fue sumamente interesante, y ahí donde me compenetré mucho en el trabajo con personas migrantes y refugiadas. Era miembro de la Comisión Nacional de Refugio de la Argentina. Siempre con el objetivo de que se respeten sus derechos, ¿no? Digo, trabajando por los derechos. Está mal visto, lo sabrás bien, digo mal visto. Están como mal referenciados los migrantes en un montón de partes del mundo, muchas veces porque entendemos que nos vienen a quitar lo nuestro, que me parece que a mí es una interpretación bastante vaga y fácil que podemos hacer de los migrantes, ¿no? Lamentablemente sí, hay un gran catedrático que es uno de mis guías de trabajo en esta temática, que era don Lelio Mármora, que fue un destacado académico argentino, que decía: en Latinoamérica tenemos la suerte que la migración no está en el discurso político, hace un par de años, ¿no? Sí. Lamentablemente, gracias a Dios, no está para verlo. Lamentablemente hoy la región ha politizado la migración. Es un tema que lo ha puesto en su discurso político, cosa que no sucedía. Y hasta en Argentina. Argentina era un país que la migración era un tema que no era un inconveniente, era visto siempre como
como un país de puertas abiertas y que veía la migración como un desarrollo. Y no había una toma de posición por parte de la sociedad, creo. Podía haber un mínimo... Para nada. Y por suerte todavía no la hay en gran Ok. medida. Son Sí. más comentarios de algunos sectores que otros. Porque todos somos descendientes de inmigrantes. Argentina es un país que se ha forjado junto con las comunidades originarias, el pueblo afrodescendiente y los migrantes, ha generado la cultura y la identidad y la sociedad de Argentina. Pero lamentablemente en Latinoamérica ha avanzado este discurso de xenofobia, de discriminación hacia el migrante, muchas veces infundado, con datos estadísticos que son muy equivocados. Y por eso nosotros ahora el 18 de diciembre, que fue el Día Mundial del Migrante, salimos con los medios, con más de 170 medios a nivel internacional, a mostrar un estudio que hicimos. Muy interesante. Vi un número que lanzaste. Exacto, sobre el impacto de la migración en Latinoamérica y Caribe. Solamente la migración venezolana en 8 países de Latinoamérica y Caribe aportó más de 10.500 millones de dólares al año. Okay. 10.500 millones de dólares, para que tengamos idea, es un PBI de un país centroamericano. Ok, y eso lo aportan los migrantes que se fueron, solo los que se fueron de Venezuela. Solo con el consumo. Más de 2.000 millones de aporte en el fisco, Sí. a nivel fiscal, y innumerables aportes en tema de cultura, desarrollo, ciencia y demás. Y esto solamente con la migración venezolana, pero lo podemos extrapolar a otros flujos migratorios. 80% de la producción frutícola en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está en manos de migrantes bolivianos. Sí. Y otro tanto en Tandil, otro tanto en Claro, no solo es consumo, sino es Tucumán, productividad también. en Córdoba. Entonces la migración se suma al motor productivo. Hay miles de estudios que indican que la migración es un factor de desarrollo Sí. y que no es una carga para los países que la reciben. Si recién te conectás decís, ¿qué están hablando? ¿De migración? Es un lunes de verano en la mañana. Si este hombre que está a nuestro lado está de paso por la ciudad de Necochea, vino a descansar unos días, nos enteramos de la labor que hace día a día y dijimos, qué interesante por charlar. No nos imaginamos cómo es trabajar para la ONU. Nos salteamos un par de capítulos en tu vida. Sí. Quiero ir ahí. Te recibiste en Ciencias Políticas, laburaste para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego te pasan al gobierno nacional. ¿Y cómo llega la oportunidad de elaborar en la ONU? ¿Eso cómo es? ¿Aplicás? ¿Mandás un currículum? Contame todo el proceso. Dale, buenísimo. Hasta el mínimo detalle. No, es sumamente interesante porque se ve como una esfera inalcanzable. Sí, lo es. Por lo menos para los que estamos aquí lo es. Hablamos de la ONU, hablamos mucho de la ONU a través de muchas decisiones mundiales. Hablamos en pandemia, que un poco estábamos hablando por fuera del aire, de la ONU y las decisiones que se tomaban, y también de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, claro, que son entes madres que están como lejos nuestro, ¿no? Claro, sí. Es muy interesante también dar esta perspectiva para que vea que no es imposible, no es tampoco fácil, y menos en este contexto de crisis que estamos viviendo. Pero mi trabajo se centró en 2 grandes proyectos que yo tuve mucho contacto con la OIM y con el ACNUR, que es la Agencia para Refugiados, que fue el programa de visado humanitario Siria, cuando en el 2016 al 2018 el gobierno argentino se comprometió a recibir familias sirias víctimas del conflicto armado, y allí montamos todo un trabajo muy interesante interministerial para atraer a estas familias e integrarlas a la sociedad argentina. Fue un programa muy interesante que tuve el honor de ser uno de los coordinadores, y ahí yo tuve mucho contacto con la OIM y con el ACNUR. Y el otro fue la creación de centros de atención a personas migrantes y refugiadas en diferentes lugares del país, que también me generó una relación muy cercana a la OIM y al ACNUR. En el 2019, la gestión en la que yo trabajaba, que era el gobierno de Mauricio Macri, finalizó su tarea, y presenté una carta diciendo, bueno, estoy disponible para trabajar en esta temática. Ya conocía a mucha gente que trabajaba en OIM, y justo se estaba armando la oficina en Panamá para la respuesta regional a la situación de Venezuela. Que en ese año ya era masivo el flujo, y después fue muchísimo más masivo. Hoy hablamos de 7.2 millones de personas venezolanas fuera de Venezuela, 7.2 millones, de los cuales gran parte se encuentra en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, me respondieron muy rápido. Imagina que nosotros la gestión la terminamos el 10 de diciembre y el 2 de febrero yo ya estaba en Panamá. Así que tuve mucha suerte en la rapidez del proceso de selección y demás. Y allí empecé a trabajar con
procesos intergubernamentales de gobiernos, sobre todo con el proceso de Quito, que es un proceso que une a todos los países receptores de migración venezolana, y con sociedad civil, las organizaciones de migrantes, las colectividades como las conocemos acá, de venezolanos, pero que más allá del aporte cultural, gastronómico, aquí trabajan por los derechos de las personas, recibiéndolos, dándoles de comer, atendiendo apoyo escolar, apoyo a víctimas de violencias. Son organizaciones que trabajan en el día a día con las personas porque tienen un flujo migrante activo. Bien, a ver si la puedo bajar al llano. Debe ser la cara para muchas personas que después de golpear 7, 8, 9 puertas, apareces vos con un principio de solución quizá para su estancia en el país o su estadía en el país, tratando de que no sean vulnerados sus derechos, pero me imagino que mucha gente te debe tener como el salvador. Digo, abrís la puerta y, digo, sin ponerte en un pedestal, pero no, capaz que le has hecho ese laburo a un montón de personas, Mira, ¿no? Lo que te pasa cuando trabajas a nivel regional, nosotros trabajamos en la respuesta a Venezuela era en 17 países. Y ahora ya estamos en la oficina regional trabajando con más de 30 países en Latinoamérica. Y muchas veces se pierde el foco de lo que haces, porque no es el contacto directo con la persona. Sí. ¿No? Pero lo que se logra, que un gobierno firme un acuerdo, haga una nueva ley migratoria, que haga un acuerdo con otro gobierno de migratorio, le cambias la vida a miles de personas. Claro. Entonces, muchas veces se nos escapa a nivel regional, pero me pasó una anécdota muy linda en el año pasado. Estaba en Buenos Aires y justo llega un funcionario de la Cancillería del Gobierno de la República de Chile. Y llega un domingo a la mañana y me llama y bueno, ya estoy acá. Le digo, ¿tienes algún plan hoy? Porque yo estoy por hacer un asado con mi familia política, si quieres venir. Sí, claro. Le digo, te mando un Uber y te vienes a la casa. Y viene y el Uber me mira y me dice, usted es Julio Croce, usted es Julio Croce, usted es Julio Croce. Se baja y me abraza. Y digo, ¿quién es? Me dice, usted cuando yo soy venezolano, yo cuando llegué a Buenos Aires fue la primera persona que usted me ayudó. Cuando estaba en el gobierno de la ciudad, usted me consiguió esto, y me abrazaba, y me abrazaba. Y bueno, y cuando se va el de gobierno de Chile me dice, esto lo tenías preparado, ¿no? Querías que lo vea. Era un acting, claro. Querías que yo vea esto. Y bueno, se resume un poco lo que te estaba diciendo. Mil historias muy, muy lindas de personas que hemos ayudado a integrar. Y nosotros hemos ido un paso más, no solamente quedarnos con la ayuda humanitaria, sino en la integración. Entonces en eso hemos ayudado a crear cámaras de empresarios y emprendedores venezolanos, hemos acompañado a los migrantes a ferias internacionales cuando son emprendedores y pequeños empresarios. Justamente estamos con un proyecto de fortalecer ampliar la producción de pymes, y estamos con un proyecto muy interesante en la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Producción de la provincia, con OIM Argentina, dando una inversión a las pequeñas y medianas empresas que les falte dinero para crear una inversión que genere puestos de trabajo, y en eso generar puestos de trabajo les pedimos que un porcentaje sean migrantes. Okay. Y acabo de venir de Tandil, de tener una experiencia muy linda en una empresa muy importante de Tandil, donde ha incorporado a más de 10 personas con una prueba piloto y con muy buenas experiencias migrantes. Y el año que viene ya venimos con un proyecto mucho más grande, porque esto era una prueba piloto en 3 empresas. Y el año que viene esperemos generar más de 100 puestos de trabajo en diferentes empresas de la provincia. Hablaste de migrantes y hablaste de laburo. Sabés que es algo que siempre noto cuando voy a Ciudad de Buenos Aires. Las ganas de laburar que tiene el migrante. Que muchas veces nos quejamos nosotros, nos miramos entre los argentinos y decimos, paramos a tomar mate, tenemos la visita de un amigo, viene esto, viene lo otro, tenemos ciertos horarios acotados. Y el migrante, no sé si es una cuestión de necesidad o qué, el tipo está preparado para laburar a como dé lugar en cualquier sitio y a toda hora y no para y le mete. ¿Por qué tenemos una visión tan negativa de los migrantes? ¿Se sabe? ¿Hay una explicación? Digo, mira, yo no creo que hay que generalizarla. Esta visión que acabas de decir anterior es la buena, ¿no? Claro, pero viste que hay como un cierto sesgo de, no, son tal, no sé, vienen a quitarnos lo nuestro, es lo que te decía un poco el tema de cómo el relato, ¿no? Siempre cuando hay una situación de crisis y demás, es más fácil echarle la culpa al de afuera que el de adentro, ¿no? Que los temas que no se resuelven internamente. Y justamente en Latinoamérica lo que ha sucedido es que la masividad del flujo migrante venezolano, sobre todo en países que no estaban acostumbrados a recibir migrantes.
Okay. Sobre todo en 4 grandes, que es donde se concentra la gran población venezolana, que es Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Eran países que tal vez eran más expulsores que receptores de migrantes, y de golpe se vieron Colombia con 2.8 millones de venezolanos, 1.6 millones en Perú, 500.000 en Ecuador, 500.000 en Chile. Cifras muy importantes. Entonces, eso lo que genera es ciertos sectores de la sociedad que abren los brazos porque entienden que Venezuela los recibió a todos ellos cuando en épocas dictatoriales en Latinoamérica, sí, solamente había más de 30.000 argentinos en Venezuela viviendo en la época de la dictadura. Y otros sectores dicen, bueno, nosotros no podemos con nuestros problemas, vamos a poder con los demás y demás. Y después hay cierto sector que genera cierta mirada securitista de las migraciones, ¿no? Esta de los medios cuando en alguna forma indican, atraparon a 3X de nacionalidad X sí, delinquiendo. Sí, estigmatizamos. ¿Qué importa la nacionalidad? O peor cuando trabajamos con la comunidad gitana, ¿no? La comunidad, el clan gitano, la banda gitana. ¿Por qué? Si me atrapan a mí haciendo algo, no van a decir Julio Croce, origen italiano, el italiano, claro, apresado. No, ¿qué importa el origen? Y eso es lo que genera una cierta visión de que la inseguridad crece por la migración. Bien. Y uno cuando va a las estadísticas de delitos, el porcentaje es el mismo porcentaje que la población migrante en el país. O sea, no hay una diferencia, no hay un increyendo del migrante hacia el delito. Entonces, se repiten cosas, como coloquialmente se dice, a boca de jarro, sin información. Por eso nosotros insistimos mucho con los estudios empíricos, donde dicen que la migración aporta mucho más de lo que el país gasta en ciertos servicios y demás. Después está esta visión de la educación, de la salud. Ahí me quiero meter y quiero hacer esta pregunta. Hace muchos años, o un par de años, vivís en Panamá, digamos, quizás laburás con los países que estabas nombrando un poco. Te quiero traer un poco a la Argentina, porque estuviste laburando acá. Respecto a la política migratoria argentina, hoy, ¿cómo está? Y digo, si es tan diferente a otros países o llevamos la misma línea, más allá de la sensación que pueda llegar a tener la población o no, pero políticamente, digo, en derechos y en leyes, ¿cómo está la Argentina hoy? No, Argentina siempre históricamente ha sido un faro para la región en tema de política migratoria. Es un país que respeta el acuerdo de residencia del Mercosur, que regulariza alrededor de 200.000 personas por año, que le da un permiso de residencia permanente o temporal. Que tiene su Comisión Nacional de Refugio y que aquellas personas que necesitan protección internacional se las brinda en caso fundado. Es un país que ha sido pionero. Ha tenido algunas modificaciones actualmente con la modificación del un decreto que restringe ciertas situaciones, sí, pero en general el acuerdo de residencia de Mercosur continúa. Las personas son muy bien recibidas, la migración, sobre todo la última venezolana, coincide en los congresos internacionales que la migración en Venezuela, en Argentina fue la mejor recibida, la mejor integrada, no hay graves problemas de xenofobia, pero siempre hay que seguir trabajando para que esto no cambie, ¿no? Para que esta mirada positiva siga. Siempre hay sectores que terminan diciendo, bueno, nos vienen a quitar el trabajo, nos vienen a estar relacionados con la inseguridad, usan los servicios públicos. Y se generó todo un debate con el tema de las universidades, ¿no? Bueno, ahí quiero ir. Escuchaba el otro día en una radio nacional, estaban haciendo notas movilero en la calle, le preguntan en nacionalidad a un grupo de adolescentes brasileños que hacían, estamos estudiando en Buenos Aires. Y un poco ahí quiero apuntar la discusión que se ha dado, creo yo, en los últimos 6-7 meses, referido a presupuesto universitario y demás, que una parte justamente de esa partida en lo económico querían que salga de aquellos universitarios, porque una cosa me parece es la migración, no sé si vale diferenciarla o no, una cosa es la migración por crisis, como puede ser la venezolana de la que venimos hablando, y otra cosa es la migración, por ejemplo, de un brasileño que sabe que allá la universidad sale un fangote de dinero y viene a estudiar gratis a Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De hecho, hay hasta agencias de turismo que se vanaglorean de te llevamos a estudiar a Buenos Aires, que me parece una locura. Respecto a eso, ¿qué opinión tenés? Digo, ¿y cómo es en otros países? Porque tenés conocimiento. Sí, claro. No. Otro de los pilares y faros de Latinoamérica ha sido la educación en Argentina y el acceso a la educación. Sí. A ver, estudiar gratis será para el que vive en Buenos Aires.
O sea, yo lo viví. Yo no estudié gratis. Yo fui a la UBA, que la UBA no cobra una cuota, pero para mí estudiar no fue gratis. Fue un gran esfuerzo de mis padres, pagando el alquiler, pagando la vida en Buenos Aires. Entonces, es gratis para el que vive en una ciudad donde hay universidad. Sí. Y tampoco deja de ser gratis porque tenés que comprar los apuntes, tenés una carrera con más compra de insumos y demás. Digo, no arancelado. Es más complejo. No es arancelado asistir a la clase. Sí. Que no es poco, digo que es un montón, porque en otros países es muy costoso. Ahora bien, esa persona migrante que viene aquí invierte en un alquiler, invierte en consumo, sus familiares no vienen a visitar. Ese profesional factiblemente se va a quedar a trabajar en Argentina y si no se queda, se va a volver a su país, pero siempre va a tener como referencia Argentina. Yo lo veo mucho en Panamá, que hay varios miembros de Senafrón, que es como gendarmería acá, sí, que ellos no tienen escuela oficial y tienen un convenio con la Argentina y vienen estudian a acá. terminar su carrera acá. Esa gente ama Argentina, la recuerda con un cariño enorme y siempre está disponible a trabajar en pos de este diálogo entre Argentina y en este caso Panamá. Entonces, si me preguntás a mí, yo creo que la educación debe seguir siendo libre. A lo sumo lo que se puede hablar es con los países, decir, mira, yo atiendo a X cantidad de ciudadanos de tal país, Sí. ¿cómo podemos hacer para que haya alguna contribución o alguna exoneración en algún tema comercial? Sí, sí, un toma y daca. Pero no cortar el derecho, porque Argentina tiene esta maravilla de dar esta posibilidad. Las clases, cuando son multiculturales, son mucho más ricas, se enriquece el ciudadano argentino también en este caso. Por lo tanto, a mí no me parece cortarlo. Y otra cosa, cuando vienen a hacer un máster, el máster, aunque sea una universidad pública, se paga. Y los extranjeros pagan más que los nacionales. ¿Sí? Solamente estamos hablando de las carreras de grado. Pero másters, los extranjeros pagan y pagan más que un nacional. Entonces, tema salud, bueno, ahí tal vez la discusión puede ser, bueno, los que tienen residencia y los que no tienen residencia, sí, qué temas de salud resolver y demás. Pero, por ejemplo, hay muy buenas prácticas. Con Chile, yo me acuerdo de un hospital fronterizo, que a un pueblo de Chile, no recuerdo cuál es, le quedaba más cerca venir a atenderse a Neuquén que en propio Chile. Y el gobierno de esa provincia, de ese municipio de Chile, el hospital por año le informaba cuántos ciudadanos chilenos había atendido y recibía. y el gobierno le daba una contribución. Ah, ok. Entonces se pueden encontrar vueltas sin cortar el derecho del ciudadano. Está bien. ¿Sí? Pero en tema de educación, yo creo que no hay necesidad de cortar esto. Se pueden buscar vueltas para no. Si Argentina tiene esa posibilidad de seguir siendo un faro educativo en la región, ¿por qué cortarlo? Y el costo, cuando vamos al costo realmente, ¿de qué costo hablamos? No hay cifras que digan que sea un gasto significativo, sumar o no extranjeros. Y otro problema, en la carrera de salud, de medicina en La Plata, este año, la inscripción fue de alrededor de un 60% de extranjeros. O sea, estaríamos hablando que si no están ellos, estaríamos con un faltante de médicos. Sí. Porque solamente se anotaron de ese porcentaje 40% de nacionalidad argentina. Quería preguntar, Julio, ¿hacia dónde van las políticas migratorias del mundo? Siempre se dicen que en materia de tanta legislación a nivel internacional, Estados Unidos, Europa, y vemos que la situación en esos países está siendo muy extrema en cuanto al análisis de los migrantes. Te digo, ¿hay algún faro de decir, este país hace bien las cosas o tratamos de aproximarnos a este país? Sí, claro. Cuando miramos afuera de la región, Europa hoy está viviendo una situación muy, muy interesante que Latinoamérica ya se está acercando en cifras. Una disminución de la natalidad. Pensemos solamente en Argentina, en los últimos 10 años la natalidad bajó 40%. Son los países en el mundo con más baja tasa de natalidad en tan poco tiempo. Eso lo que genera es que cada vez va a haber menos gente en edad productiva y se le suma un crecimiento de la longevidad, por lo tanto cada vez más gente va a requerir del sistema social para ser asistido. Entonces, no tenemos gente para trabajar y tenemos mucha gente para mantener. Y la economía necesita seguir funcionando. Sí. Entonces, países, por ejemplo, como Italia, que a nivel gobernativo ha tenido un discurso tal vez un poco negativo, acaba de abrir 50.000 visas
para trabajo en diferentes sectores. Descendientes de italianos sin ciudadanía pueden ir igual a trabajar. Claro, necesitan gente que aporte. Y el país emblema, tal vez, que podemos tomar con datos claros de que la migración es un factor de desarrollo, es España. España es el único país que ha crecido en población en los últimos 10 años y es el país que más ha crecido en el PBI. Bien. Solamente inscriptos en el servicio social hay 1,5 millones de latinoamericanos. Pero hay otro tanto con doble ciudadanía, que hay muchos argentinos. Okay. Que no se contabilizan, que se contabilizan como españoles, pero en realidad son latinoamericanos con doble ciudadanía. Entonces, España hoy es un país muy interesante a mirar, en cifras cómo ha crecido y en la puerta abierta que le ha dado a la migración y cómo le ha funcionado ese sistema. ¿Y tiene que ver mucho con las decisiones que se toman desde el costado político? Totalmente, totalmente. El discurso político da un norte, da una guía, son las políticas públicas que los países hacen. Si se puede ingresar sin visa, con visa, si pueden permanecer, si pueden tener un permiso laboral, que la regularización migratoria sea económica para que las personas puedan acceder. O sea, a un país siempre le conviene tener su población regularizada, porque si tú tienes una población irregular, primero no va a aportar, no va a poder abrir una cuenta bancaria. Y por otro lado, si se lo quiere mirar hasta con una mirada securitista, tienes un montón de personas que viven en tu país sin saber qué hacen, dónde están y demás. Entonces, la regularización migratoria siempre es muy positiva, tanto para la persona migrante desde ya, como una puerta a sus derechos, pero también para los gobiernos. Digo, porque siempre está esa mirada de que el mundo va hacia un objetivo proteccionista, como diciendo, cerramos nuestras fronteras. Uno tiene esa mirada apocalíptica un poco de lo que viene en las noticias, pero vos planteás un poco lo contrario, tanto en Italia como España, que es otro camino. Es que hay que mirar el discurso, pero también hay que mirar la acción, ¿no? Y hoy estamos viendo, por suerte, o sea, lamentamos el discurso, pero por suerte en temas de acciones todavía se siguen, y en algunos países se intensifican. Claro. Porque una cuestión es la mirada que uno puede tener hacia el otro, pero por otro lado también el sistema económico necesita funcionar. Y es un poco lo que va a pasar en Estados Unidos. En algún momento el sector privado va a decir, stop, necesitamos gente para trabajar. Hoy la gente no está yendo al trabajo por miedo. Eso en algún momento se va a terminar por una necesidad propia de... Todos estamos de acuerdo en que la migración tiene que ser, como dice nuestro Pacto Mundial de Migraciones, segura, ordenada y regular. O sea, nosotros no hablamos de que los países tienen que hacer aperturas masivas de sus fronteras y que venga quien venga y como venga. No, una migración ordenada, una migración segura y una migración regular es un motor de desarrollo para los países de acogida. Estamos charlando con Julio Croce, interesantísima charla, porque aparte nos convida un montón de su laburo. Bueno, se nota la experiencia. ¿Cuántos años hace que te dedicas a esto? Alrededor de 20 años. 20 años. Migratorio, 20 años. Tengo un par más antes de cerrar. Lo primero que quería preguntarte es, más allá de las políticas migratorias que tiene la Argentina, seguramente te debe pasar ahora cuando te vayas a Panamá, uno siente que cada vez que llega al aeropuerto, poco más y tiene que presentar hasta el boletín de sala verde del jardín, ¿no? Digamos como que a uno lo controlan, que quizá no está en un tránsito ni siquiera, pero ni de principio ilegal, uno quizás viaja por placer y demás, y después ves casos de gente, puedo hablar puede ser inseguridad, mafioso, qué sé yo, que se van del país como si salieran viste, como Pancho por su casa, como se suele decir. En el control de migraciones, ¿cómo está la Argentina hoy? Mira, no puedo hablar demasiado porque no es un tema de nuestro trabajo, pero sí es muy difícil un país como Argentina, con la cantidad de kilómetros de frontera que tiene, sí, controlar absolutamente todo. Okay. O sea, ya te diría que es imposible. Y nosotros lo vivimos también cuando éramos gestión. La irregularidad de los pasos, sobre todo por el norte, es muy difícil de controlar, por más que tengas o sea, no lo podía controlar Estados Unidos. Claro. Con la fuerza militar que tiene. Potencial económico y militar que tiene, es imposible controlar todo. Pero sí es un país que está mucho más seguro, que tiene sistemas de alerta temprana muy, muy importantes. La colaboración regional es muy importante. El diálogo entre los gobiernos, más allá de lo que uno cree que los gobiernos, no, este es de izquierda, este es de derecha, no hablan. No, eso a nivel técnico. Eso es para la hinchada. A nivel técnico, todos los países dialogan porque se necesitan trabajar en conjunto, necesitan generar alertas tempranas de
de amenazas, por lo tanto, creo que es un país que está mucho mejor que en otros momentos, pero también que es muy difícil de mantener una seguridad en frontera con una frontera tan grande como la que tiene Argentina. Y ahora sí la última, y con esta cierro. Digo, la gran parte de esta nota hablamos de migrantes, de ser nosotros receptores de migrantes, pero quiero que me digas qué imagen tiene el argentino migrante, porque muchas veces decimos, nada, los argentinos caemos simpáticos, caemos bien, algunos son laburadores, otros que no. Nos gusta un poco la ilegalidad, el tema de pasar desapercibidos o hacer las cosas un poco más fáciles. ¿Cómo estamos vistos en el mundo hoy? Muy interesante esta pregunta porque también se puede traspolar a otros países, a todos los países, ¿no? Esta mirada de decir, acá vienen todos, pero nos olvidamos que hay 1,5 millones de argentinos en el exterior. Hay un éxodo, claro. ¿No? Entonces, y lo mismo pasa con Perú, con Ecuador, con República Dominicana. O sea, solamente números ecuatorianos, hay 2,5 millones de ecuatorianos afuera. Inmigrantes hay 500.000. O sea, tiene mucho más ecuatorianos afuera que los migrantes que recibe. Lo mismo Dominicana, lo mismo Perú. Entonces, el argentino, en Panamá específicamente, hay una comunidad de alrededor se calcula que hay alrededor de entre 7.000 y 8.000 argentinos. Muy interesante la comunidad, una comunidad muy activa, a nivel comercial, trabaja mucho en empresas regionales de las grandes marcas, ocupando cargos directivos. En general es una comunidad que está muy bien vista, trabaja mucho la embajada en relaciones comerciales con Panamá y además de mucha relación, esto que te decía, que muchos panameños vienen a estudiar a Argentina también. Por lo tanto, es una comunidad que está muy integrada y muy bien recibida. En los demás países en general también. En algunos países cuando empieza a incrementarse, en España ya hablamos de más de 450.000 argentinos. Sí. Y bueno, y empiezan algunos sectores a hablar de cierta invasión, digamos, y demás, pero que no tienen sustento porque los números tampoco son tan importantes. Pero en general yo veo que una comunidad que se integra, que se suma, creativa, que se destaca en ciertos niveles gerenciales y científicos y demás. Entonces veo que es una... Pero muchas veces como argentinos no tomamos cuenta de que lo argentino también migra. Claro, ¿no? claro. Y que hoy ya estamos hablando de un número importante de casi 1,5 millones. Julio Croce, ha sido un placer charlar contigo. Oficial de Políticas, repito el título y temo equivocarme, pero lo voy a hacer. Oficial de Políticas y enlace de la Oficina Regional para América de la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, perteneciente a Naciones Unidas. Gracias, gracias por la entrevista y por toda la data que has volcado. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen año y siempre disponible. Estaremos en contacto. Ha sido nuestro GPS en este lunes 29 de diciembre. Hay recomendaciones que se heredan, como ir al médico